Hablamos hoy con Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué le ha parecido ese paso que ha dado el Gobierno de Canarias respecto al catálogo de vestigios franquistas? Le tengo que decir con sinceridad que me ha sorprendido negativamente por parte del Gobierno de Canarias. Yo he dicho como ministro de Memoria Democrática que Canarias en muchas cuestiones que tienen que ver con esto es casi una excepción positiva. Recuerdo que, por ejemplo, los pozos de Arucas se abrieron con administraciones de distinto color político, ¿no? Y he estado recientemente en un instituto y había representantes de todos los colores políticos. No ocurre eso en otras comunidades autónomas. Pero sí me ha sorprendido negativamente porque, es verdad, se fue a la justicia por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por una cuestión formal con respecto al catálogo, y fue que no se publicó el anexo en el boletín oficial, se había publicado en la página web, eso se subsanó por parte del Gobierno de Canarias anterior, que desarrollaba un catálogo de una ley de un gobierno anterior al gobierno anterior, y a mí me sorprende que el Gobierno de Canarias haga lo que le pide el alcalde de Santa Cruz ante una cuestión que lo que hay que hacer es resolverlo. En cualquier caso, espero que cuando esto termine en un nuevo catálogo, pues sigamos todos compartiendo que hay que eliminar los vestigios franquistas, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Teniendo en cuenta, ministro, que el Tribunal Superior de Justicia había suspendido cautelarmente este catálogo, ¿qué cree usted que debería haber hecho el Gobierno de Canarias ante esa petición del Ayuntamiento de Santa Cruz? Vuelvo a repetir que fue por una cuestión formal, no de fondo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, por supuesto, otros tribunales como el Supremo concluyen claramente que hay que eliminar los vestigios franquistas, que no cabe apelar a la dictadura de Franco ni vanagloriarla. Hemos visto recientemente un informe de los relatores de la ONU que van contra leyes de Vox y Partido Popular que dicen claramente que vulneran los derechos humanos y la visibilidad de las víctimas y que no condenan la dictadura de Franco. Por tanto, la justicia claramente condena la dictadura de Franco. Ha habido un error formal y lo que había que hacer era publicar en el boletín el anexo de cuáles son esos vestigios franquistas. Y lo más importante que tiene que escuchar la ciudadanía que nos está viendo, ¿se está o no se está por eliminar los vestigios que simbolizaban la vanagloria y el enaltecimiento de la dictadura? De quienes formaron parte de la dictadura, de quienes nos privaron de libertad durante 40 años, de quienes nos impedían votar, de quienes impedían que las mujeres tuviesen una cuenta bancaria, de quienes impedían que las personas del mismo sexo que se amaran pudieran tener derechos civiles como en estos momentos tienen. Entonces eran perseguidos los homosexuales introducidos en campos de concentración y trabajo forzado. Lo que hay que decir es si estamos con la democracia y por tanto contra la dictadura o, sin embargo, buscamos líneas débiles para, pues no sé qué mensaje lanzar, ¿no? En cualquier caso, este mes va a haber una reunión sectorial con todas las comunidades del Ministerio de Memoria Democrática, porque vamos también a cerrar lo que son las aportaciones económicas para hacer las exhumaciones, y ahí pondremos sobre la mesa que aquellas comunidades que por razones diversas, políticas y de otra índole, no quieran desarrollar la ley de memoria democrática y los derechos humanos, incluso no caminar con los catálogos de los vestigios franquistas, pues lo hará el Gobierno de España. Si no se quiere hacer una comunidad, lo hará el Gobierno central. Le preguntó por más cuestiones. La semana pasada el presidente Fernando Clavijo nos decía que como muy tarde, este martes que hemos dejado atrás de esta misma semana, estaría ya cerrada la propuesta entre el Gobierno central y el Gobierno regional para esa reforma de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de los menores migrantes por todas las comunidades. ¿Por qué esa reforma, ese pacto, ese acuerdo no ha llegado todavía, ministro? Porque no es fácil y llevamos todos los años de la democracia reciente intentándolo. Lo intentó desde el presidente Adán Martín, Manuel Hermoso, Paulino Rivero, también lo intenté yo. Y no es sencillo porque es un cambio de normativa que tiene que ser aprobada en las Cortes Generales y que obliga a las comunidades. Nunca hemos estado tan cerca y estamos trabajando todos los días. Por parte del Gobierno de España tengo yo la encomienda por parte del presidente Sánchez para este asunto, yo lo coordino y estamos en contacto permanente con el presidente del Gobierno de Canarias, a la vez que el texto último tendrá que ser lógicamente avalado por la Comisión Interministerial, porque aquí intervienen aspectos que tienen que ver con el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Infancia, el Ministerio de Política Territorial, el de Exteriores, el de Interior, es decir, distinto, el de Justicia, es decir, y por supuesto el Gobierno de Canarias, de Ceuta y de Melilla,
pero estamos en el final de todo un proceso tortuoso y difícil de negociación en cuanto a los textos, que tenga cobertura jurídica, que no tengamos riesgo de ir a la Constitución cualquiera y tener visos de inconstitucionalidad, y una vez que ya esté cerrado, que sí, estamos ya a punto, entrará entonces quizás lo más relevante, que es el voto de los partidos políticos. ¿Y qué es lo que falta? Vuelvo a repetir. Sí, ministro, ¿y qué es lo que falta? ¿Cuál es el último fleco para cerrar ese acuerdo? Bueno, el Gobierno de Canarias plantea, también Ceuta y Melilla, que una vez que alcancen el 150 de la ocupación, me parece absolutamente justo lo que se plantea, los nuevos menores que lleguen al territorio sean derivados, distribuidos cuanto antes en otras comunidades autónomas. Incluso han planteado 15 días. Es verdad que hace una exposición sobre la tutela de los menores. Le hemos respondido que hay cuestiones que la Constitución no permite, hay un derecho del menor. Esa es una de las cuestiones jurídicas en donde tenemos alguna diferencia, pero compartimos que cuanto antes, y creo que 15 días es un tiempo razonable, una vez que ya tengamos más del 150 de los menores en un territorio, se distribuya a otro territorio con todos los derechos del menor completos, y también algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos de carácter jurídico sobre lo que es la tutela, ¿no? En eso estamos, pero hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Repito que prácticamente todos los días los servicios jurídicos de política territorial y de la Presidencia del Gobierno de Canarias están todos los días intercambiándose documentos, ¿no? Al final, repito, hay que cerrarlo con todos los ministerios, con el Gobierno de Ceuta, Melilla y de Canarias. Es una situación de emergencia, una modificación legislativa que se aplicaría en otros territorios y también tuvieran esa presión. Pero repito, hay que llevarlo a las Cortes Generales, si es decreto ley, si es proposición de ley. En eso también tenemos algunas diferencias. Desde el Gobierno de España queremos que sea absolutamente seguro y no tengamos riesgos en el futuro, pero tienen que votarlo los partidos políticos. Y vuelvo a decir que me preocupa la postura del Partido Popular, que dice que hay que consensuarlo con las comunidades. Una vez que tengamos el texto hay que consensuarlo con los partidos políticos, porque hay comunidades que ya han dicho, por parte de Vox, que no van a admitir inmigrantes que vengan de Canarias. Lo hemos visto recientemente, en una visita de Vox a Canarias, que ha atacado a los inmigrantes, diciendo que lo que hay que hacer con los menores es deportarlos. No se pueden deportar. Eso va en contra de todos los convenios internacionales y los derechos del menor. Por tanto, a ver qué termina votando el Partido Popular. Ministro, sabemos que la semana pasada hubo una reunión técnica, una conversación, un encuentro entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda para perfilar qué cuestiones de la agenda canaria quedaban incluidas en la prórroga de los presupuestos generales del Estado y cuáles había que tramitar vía decreto ley o de proposiciones de ley que estuviesen en camino en el Congreso de los Diputados. Le pregunto, ¿toda la agenda canaria, por lo menos lo referente a este año, tiene cabida en la prórroga de los presupuestos? Bueno, hay cuestiones que no tienen cabida en una prórroga presupuestaria. Es una mala noticia no tener presupuesto y seguramente si no hubiese sido vetado en el Senado por el Partido Popular hubiésemos tenido mucho antes esos presupuestos y hoy tendríamos cuentas normalizadas del año 24, pero afecta. Por ejemplo, hemos tenido que ir al año 23, con lo cual los aumentos que teníamos los ministerios han quedado sin efecto, pero sí, se está negociando y reuniendo el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, pues tenemos un compromiso de investidura y de legislatura y tomaremos decisiones como, por ejemplo, el 60% del IRPF de La Palma, que lo haremos a través de modificación legislativa, y otros que lo estamos haciendo con las leyes en curso, con decretos leyes. Pero la conversación es permanente y el buen entente también. El consejero de Educación actual del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha acusado al Ministerio y al Gobierno que usted presidía, el del Pacto de las Flores, de dar la espalda a los interinos canarios, a los docentes en el proceso de estabilización. Más de la mitad de las plazas ahora mismo de ese proceso de méritos, ministro, estarían en manos de docentes que no han trabajado nunca en el archipiélago. El consejero dice que su gobierno, cuando estaba en el poder, no hizo todo lo suficiente porque cree el consejero que incluso había algunos baremos que podrían haber invadido competencias autonómicas y que ustedes no recurrieron, que no impugnaron. Le pregunto si la situación que estamos viendo, con esas más de mitad de plazas en manos de docentes de fuera, no era evitable. Mire, el consejero de Educación es un fiasco, no asume su responsabilidad y solo se defiende atacando a los anteriores. Lleva casi un año en el gobierno. Si le parecía mal la propuesta que había del gobierno anterior, ¿por qué no la ha cambiado en un año? Pero ocurrió lo mismo con la educación de 0 a 3 años. Inventó excusas para no caminar con las nuevas plazas y ahí tenemos las consecuencias. Porque si hubiese continuado el Pacto de las Flores, muchos niños de 0 a 3 años estarían hoy escolarizados y no lo están,
porque buscó excusas para no hacer su trabajo durante el verano, por ejemplo, del año 2023. Y sobre este asunto, el gobierno anterior peleó tremendamente para que hubiese el máximo de estabilización de los trabajadores de la educación en Canarias. Lo saben los sindicatos, múltiples reuniones, en algunas de ellas estuve yo. Había un decreto específico que hizo el Gobierno de España para educación, que nos opusimos claramente, que incluso los sindicatos fueron a la justicia, pedían, por ejemplo, que hubiese presencialidad y acordamos una hoja de ruta, que era fundamentalmente, saquemos primero las plazas en el resto de España para que nosotros la podamos retrasar, porque muchos conseguirán plazas en esas comunidades y el concurso de méritos lo haríamos al final. Y eso fue lo que nosotros concluimos y acordamos con los sindicatos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Gobierno de Canarias? Solventar los problemas que tiene sobre la mesa. No culpar ni al Gobierno de España ni al Gobierno anterior. Hacer su trabajo, sentarse con los sindicatos, ver cómo se puede reconducir la situación para que la mayoría de los trabajadores se queden en el sector. Le hemos hecho propuestas ayer mismo, una rueda de prensa con la ex consejera, con el portavoz, con el responsable de educación, poniendo sobre la mesa propuestas. Lo llevaremos también al Parlamento la próxima semana. Pero los que están en los gobiernos están para gestionar y resolver los problemas, no para generarlos. Y ya está bien de mirar hacia atrás. Recuerdo que estuvieron durante meses diciendo que habíamos dejado el Pacto de las Flores agujeros económicos. Acabó el año 2023 y se dejaron sin invertir y sin ejecutar 1.000 millones de euros y ellos gobernaron 6 meses. Acabaron con más ingresos que gastos, no hubo ningún agujero económico que afectara a esas cuentas, ¿no? Y es lamentable porque, repito, lo que piden los administrados, la ciudadanía, cuando llegamos a los gobiernos es hacer propuestas, caminar hacia adelante, dar una solución cuando tenemos un conflicto y no culpar a otros de lo que son las responsabilidades propias, ¿no? Hace unos días en el Parlamento de Canarias el Partido Socialista presentaba una moción para instar al Gobierno de Canarias a que comprase la parcela del futuro Hotel de la Tejita en Granadilla, al sur de la isla de Tenerife. Una propuesta, una moción que fue rechazada por la mayoría de la Cámara Regional. El presidente Fernando Clavijo a este respecto ha dicho que ustedes, el anterior Gobierno, no dejó ningún expediente para la compra de esa parcela. El que fuera consejero del área de transición ecológica, José Antonio Balbuena, del Partido Socialista, dice que sí, que la dejaron. Ministro, ¿dónde está el expediente? Sí, es muy fácil. Sacamos los documentos y veremos quién miente. Hay documentos firmados por José Antonio Balbuena requiriendo a la Consejería de Hacienda para que haya una financiación de 23 millones de euros para comprar el suelo de la Tejita. Hay una tasación realizada, hay una comunicación a la empresa, hay una propuesta de pago aplazado, hay una voluntad clara por parte del Gobierno anterior de hacerlo. Y aquí volvemos a lo mismo. El Gobierno de Canarias lo que tiene que decir es, no queremos comprarla. Si esa es la voluntad, no queremos comprarla, no pasa nada. No, lo que dicen es que lo compre el Gobierno de España, que lo compre la ONU. De nuevo la irresponsabilidad de exigir a otros lo que uno no quiere hacer. Lamentablemente estamos ante un Gobierno que busca culpables en todos los lados. Y lo más importante, y se lo digo a los canarios y canarias, ese Gobierno llegó al Gobierno de Canarias con una promesa electoral de bajar 2 puntos el IGIC. Hemos visto que Canarias es la comunidad que más crece la inflación, donde tiene la sexta más compra en los últimos 12 meses. ¿Por qué no han bajado el IGIC? 2 puntos, fue su promesa electoral. ¿Culpa de quién? Si terminaron con más dinero que lo que se ingresó, que lo que se gastó en el año 2023. No cumplen con lo que son sus contratos con los ciudadanos y culpan a los demás. Es un gobierno que no tiene perspectiva ni tiene una hoja de ruta, que es capaz de decir un día no a la tasa turística y luego igual sí, quizás. O sea, es como una especie de boxeador que está en el ring, que reciben golpes y entonces dan puñetazos a ver si cogen a alguien, ¿no? Cuando están en shock. Y están en shock, lamentablemente lo están, y me apena por el conjunto de la ciudadanía. Tienen que corregir caminos porque van por el sendero más equivocado. Ministro de Administraciones, como el Cabildo de Tenerife, que asegura, lo decía su presidenta Rosa Dávila aquí en nuestro programa, que si, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, que el Cabildo y el Gobierno consideran que es la Administración que tiene que mover ficha con el Hotel de la Tejita, si el Ayuntamiento de Granadilla inicia el expediente para revocar la licencia o comprar la parcela del Hotel de la Tejita, el Cabildo pondría dinero, pondría aportación económica. ¿El Gobierno de España, el Ministerio, por ejemplo, de Transición, también lo haría? Podríamos llegar a una colaboración interadministrativa y poner sobre la mesa, lo ha dicho Jennifer Miranda, la alcaldesa, soluciones por parte de las distintas administraciones y también lo podría hacer el gobierno de España.
Pero repito, aquí había una administración que ya había dado los pasos, que fue el Pacto de las Flores, para que esto estuviese hoy resuelto. Y hay una actual administración y un presidente actual que mira para otro lado, que dice que entiende las manifestaciones que se dan en la calle el 20 de abril, pero no pasa nada para autorizar 1000 camas más en Fuerteventura la semana pasada, que ahora dice que hay que subir los salarios y promete incentivos a las empresas que lo hagan cuando rompe el equilibrio, y no es eso lo que tiene que hacer. En los primeros meses del año 23 se firmó un nuevo convenio con el sector turístico. Sé de lo que hablo porque ahí estuve yo como presidente de Canarias. ¿Por qué no convoca a la patronal y a los sindicatos? Responde a ese convenio firmado que tiene cláusulas específicas y mejoran los salarios para todos los trabajadores del sector primario. ¿Cómo es eso de que aquella empresa que lo haga se le va a compensar y encima que lo haga el gobierno de España? No están en el gobierno de Canarias para no asumir sus responsabilidades y tomar decisiones. Es que no toman decisiones, siempre todo es culpa de otros. Y mientras todo es culpa de otros, esta tierra camina con mayor conflicto, con peores servicios básicos y esenciales y sin asumir, repito, un gobierno lo que tendría que hacer, que son sus máximas responsabilidades, ¿no? Ministro, una última cuestión. ¿El conflicto por las competencias en materia de costas no tiene otra alternativa, otra solución que el recurso del Gobierno de Canarias ante el Tribunal Constitucional? Bueno, ya lo dije yo cuando era presidente y lo he dicho también siendo ministro de Política Territorial. Complicado cuando los informes de las dos administraciones son no diferentes, son absolutamente contrarios. El Consejo Consultivo concluye que la competencia de esas disposiciones es del Gobierno de Canarias, el Consejo de Estado dice claramente que es del Gobierno central. Recientemente el Tribunal Constitucional ha fallado con respecto a Galicia en unas cuestiones a favor, en otras en contra. Yo creo que hay posibilidad al acuerdo. Son más de una decena de expedientes, pero el conflicto está básicamente en uno y que afecta a hoteles en la isla de Fuerteventura. Y yo volveré, si el Ministerio de Transición y el Gobierno de Canarias así quieren, volveré a reunirme con ellos, al margen de que se presente un recurso al Tribunal Constitucional. Y termino diciendo que, por ejemplo, en el sector audiovisual, si bien se fue al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno que yo presidí y del Parlamento, en medio seguíamos gobernando con el Gobierno de España y llegamos a un acuerdo, y menos mal, porque al final el Tribunal Constitucional le dio la razón al Gobierno de España, pero políticamente ya habíamos resuelto que Canarias mantuviera una diferencia con el resto del territorio del 80%. Por tanto, podemos llegar a un acuerdo en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional falla, porque una vez que falle el Tribunal Constitucional, su fallo será irrecurrible y puede fallar por un lado o por otro. Pues Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana. Un saludo. Buenos días. Igualmente, buenos días a todas y a todos.